Elegimos para comenzar con algo que fue noticia hace ya algunas semanas, pero queríamos recalcar porque es un tema que preocupa. Tiene que ver con investigaciones que se han hecho en el laboratorio de vectores, que funciona en el ámbito del Instituto de Higiene, dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y que detectó algo que, insisto, una vez más lo digo, nos preocupa, tiene que ver con los mosquitos, pero primero le pedimos a la titular del área, a la doctora Yester Basmadjian, que nos cuente en qué consiste la tarea que se hace allí en el laboratorio de vectores. Nosotros nos encontramos en este momento en el Instituto de Higiene, en la Unidad Académica de Parasitología y Micología y específicamente dentro de ella en el laboratorio de vectores. Uno de los vectores más importantes con el que estamos trabajando es el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor en la actualidad sobre todo de dengue. Y ustedes saben que periódicamente tenemos brotes de dengue en nuestro país desde el año 2016. Como ya sabemos, los mosquitos son muy molestos porque son micropredadores, o sea, en realidad las hembras son hematófagas, necesitan la sangre para que sus huevos sean viables y por lo tanto nos pican para succionar sangre. Algunas especies de mosquitos pican a distintas especies de seres vivos y algunas están particularmente con predilección por la sangre humana, como es Aedes aegypti. Nos preocupan estos mosquitos por varias cosas entonces, por la micropredación que nos pica, nos succiona sangre, dependiendo de la persona puede haber una reacción alérgica en demasía o no, de acuerdo a la presencia de la saliva del mosquito. Nos preocupa por la transmisión de diversas enfermedades, algunas zoonóticas y otras que no, que son exclusivamente del ser humano, pero todas con una variada gama en cuanto a su presentación clínica. A modo de spoiler, de adelanto, les cuento que en algunos programas vamos a tener aquí en estudios a la doctora Basmadjian, al doctor Cabrera, a quien vamos a ver en minutos, hablando de otra de las investigaciones y de otra de las líneas de trabajo de este laboratorio de vectores que tiene que ver con estrategias muy de avanzada para reducir las poblaciones de mosquitos. ¿Y por qué hay que ir a estas estrategias? Bueno, nos lo va a explicar el doctor Andrés Cabrera, quien dirige el laboratorio de vectores. ¿Por qué? Porque ya no son sensibles, en su enorme mayoría, los Aedes aegypti, a los insecticidas que usamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, dentro del laboratorio, una de las líneas que nosotros evaluamos fue de una pregunta que nos surgió. Si los mosquitos que hay en Uruguay son resistentes a diferentes sustancias químicas. En ese sentido, comenzamos esta línea de investigación en buscar blanco de resistencia en estos mosquitos. No solamente esta línea de investigación nos lleva a dos procesos. El primer proceso fue formarnos en esta temática y en eso los resultados que obtenidos están comprendidos en una tesis de maestría realizada por el licenciado Diego León, y después ir directamente a hablar con el ministerio, traer los mosquitos desde el campo y empezar a hacer las pruebas, tanto moleculares como fenotípicas de estos mosquitos. Lo primero que hicimos fue obtener mosquitos de diferentes partes del país. Nosotros evaluamos Montevideo, Canelones, San José, la ciudad de Salto y hicimos las pruebas moleculares. En base a nuestros estudios, lo que comprobamos que la mayoría de estos mosquitos en Uruguay tienen la presencia de estas mutaciones. Esto quiere decir que pueden ser resistentes frente al insecticida. Entonces lo que hicimos fue agarrar un conjunto de mosquitos, ponerlos en una botella, enfrentarlo al piretroide y ahí lo que visualizamos es que los mosquitos no se morían, o sea que tenían cierta resistencia. Estas resistencias variaron de un lugar al otro, pero llegamos a resistencias mayores al 90%. Sí, si bien el insecticida es eficaz en algunos casos, hay que seguir utilizándolo porque es eficaz, pero tenemos que empezar a utilizar
otros medios de acción. Una de las principales acciones que no hay que descartar es la acción mecánica, que es la descacharización o tirar esos recipientes que van a servir como criaderos para las larvas. No solo tirarlos, sino también, acuérdense que los huevitos pueden estar adheridos a la pared, entonces hay que cepillarlos. Y después usar otro tipo de acciones, como la acción biológica, que es la que estamos implementando en el laboratorio, que es básicamente la que ya comentábamos o la que ustedes ya conocen, que es la de la esterilización de machos para luego liberarlos a la naturaleza. Obviamente que todo aquello que es protección personal a nivel del uso de mosquitero, el uso de repelente, el usar ropa adecuada, básicamente taparse de todo lo que es de no exponer la piel a la picadura de estos insectos. De eso van a venir a conversar en unas semanas, de lo que decía recién el doctor Cabrera, lo que es la esterilización de machos de mosquitos Aedes aegypti a través de irradiación y que serán liberados luego para intentar reducir sus poblaciones. Pero eso vendrá más adelante. Lo que sigue acá en Sobre Ciencia después de la pausa es cambiar mucho de tema, porque vamos a hablar de los filtros de agua, vamos a hablar de la rumia mental, de eso de quedarse pensando, y está bueno que nos quedemos pensando porque al cierre vamos a tener que pensar mucho para hablar de mecánica cuántica con José Edelstein. Pausa y volvemos acá en TV Ciudad.